Lamentando nuevamente la situación de nuestro hermano pueblo haitiano y pidiendo a los dominicanos mucha cordura, mucha solidaridad, mucha empatía, como nos caracteriza a todos los dominicanos, sobre todo con nuestro hermano, nuestros hermanos haitianos en esta situación tan difícil donde pues nos toca por muchísimas razones, entendiendo nuestras limitaciones, pero también reconociendo que tenemos en algunos aspectos pues una mejor situación que Haití, y que de eso se trata la vida, de empatizar y de ayudar cuando pues la situación nos permite hacerlo. En el fin de semana vimos una declaración de la dirigente del Partido Revolucionario Moderno, la bien querida y respetada doña Milagros Ortiz Bosch, que le decía a los PLDistas que no tenían calidad moral para criticar al gobierno. Y nos referimos a doña Milagros porque igual podríamos hacerlo con el presidente de la República, quien en una de sus primeras alocuciones, ya siendo presidente, pues dijo que los PLDistas lo que debían hacer era callarse. Y es un discurso repetido del Partido Revolucionario Moderno, de sus dirigentes, de sus militantes, este discurso. Y yo hablo con la autoridad que me da haber sido crítica con mi propio gobierno, haberle llamado la atención por muchas cosas que entendía que no estaban bien, aún siendo PLDista, aún estando en el gobierno. Y también tener vamos a decir, la valentía de apoyar cosas que hacía la oposición en ese momento. Y así muchísimas veces pues le dimos un espaldarazo y apoyamos a Farideh Raful en reclamos que hacía al gobierno pasado. Yo quisiera volver a referirme primero a los PLDistas, como ya lo he hecho desde que el gobierno pasado pues perdió las elecciones. Ahí hay que saber qué tipo de oposición hacer y cuándo hacer oposición. La oposición tiene 3 funciones fundamentales en todo gobierno, y esto es inclusive conceptual. Tiene que ser control con su presencia. La oposición que no es presente, que no se identifica como tal ni asume su papel de oposición, pues no puede ser control. Su presencia misma es un disuasivo. Ya desde ahí, pues de alguna manera hace contrapeso al gobierno de turno, al poder de turno. Tiene que ser contestataria en la medida de que esa contestación tiene que ser racional, tiene que ser fundamentada, tiene que animar a un debate racional y lógico, no solamente desde el punto de vista opositor, sino desde el punto de vista de cuáles son los reclamos y las contestaciones que está haciendo la ciudadanía, que finalmente debe ser el target de cualquier partido político. Y tiene que ser colaborativa, tiene que aplaudir las cosas buenas que está haciendo el gobierno, y tiene que servir para hacer propuestas para buscar el bienestar de la sociedad. Usted no hace nada con contestar, en criticar por criticar. Si usted no está haciendo una propuesta, si usted no está tratando de construir nada, usted no está haciendo oposición. Usted simplemente está haciendo una crítica irracional, vana, que no va a tener eco en ninguna parte. La oposición es necesaria y no hay que recordárselo a doña Milagros Ortiz, porque ella es un ícono de la lucha, de la construcción de la democracia en el país. Desde jovencita estuvo doña Milagros del lado de las luchas democráticas por las libertades públicas en todos los sentidos. Yo creo que ese es un tema que no admite ninguna discusión. Es una mujer que supo pararse muchas veces para tratar de romper el cerco de libertad
de expresión que tenía el expresidente Joaquín Balaguer, que tuvo diferentes estilos de gobernar, pero en algún momento fue comparado con una dictadura blanda, donde se acallaba a los opositores y ella estuvo ahí al frente de batalla. Por lo tanto, al Partido Revolucionario Moderno, conformado por esos viejos líderes del PRD, no le luce ese tipo de discurso, porque ellos con su vida y con sus actuaciones estuvieron siempre y fueron mucho más tiempo oposición que gobierno, apenas 3 gobiernos, y muchos de ellos pues sabemos cómo terminaron sus periodos. Ahora, que esos gobiernos hayan terminado sus periodos con la apariencia, la creencia y la percepción de que fueron gobiernos corruptos, los ensucia todo. No, claro que no. Nadie puede señalarle un acto inmoral a doña Milagro Ortiz. Por eso ella siguió hablando en los momentos donde, aún saliendo del poder, era oposición. Eso mismo ocurre con los PLDistas. Eso mismo ocurre, doña Milagro, eso mismo ocurre, Partido Revolucionario Moderno. Hay PLDistas y PLDistas. Y el tiempo irá aclarando, porque ahora mismo ustedes han sacado como una bandera de avance de su gobierno tener una Procuraduría independiente. Dicen justicia, yo digo Procuraduría. La justicia es la misma, no ha habido cambios allí. Pero tienen una Procuraduría independiente que es la que persigue, la que investiga y la que presenta acusaciones. Pues el tiempo irá pariendo los procesos a aquellos que tengan culpas que pagar. Y después que ese tiempo pase, se quedarán divididos la paja del trigo. Y los que queden de pie tienen que tener derecho a seguir hablando. Porque esa es parte de la democracia. No hay posibilidad de hablar de democracia si no hay disenso. No es posible que se entienda que podemos estar en democracia cuando se censura previamente a una persona con argumentos ad hominem. Usted es PLDista, usted se calla. Usted es PRMista, usted puede hablar. No es cierto. Hoy en día tenemos un solo gobierno, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, pero es el gobierno de todos los dominicanos. Y es al gobierno al que hay que exigirle, hay que pedirle, hay que reclamarle. Es al gobierno de todos los dominicanos. Luis Abinader es tan presidente del más furibundo de los PLDistas como del más amigo de los PRMistas. Es el presidente de la República y es a ellos que hay que pedirle, hay que reclamarle, hay que señalarle, hay que proponerle. Entonces no queda bien decirle a los PLDistas que se callen, no queda bien entender que se puede desmoralizar a todo el que disiente, sobre todo cuando los que disentían, los que eran los mayores opositores, están todos en el gobierno o están callados. Surgirán otras voces porque esa es la democracia. Pues ahora surgen las voces que tal vez eran las bocinas del pasado, porque ahora los que eran los pulcros están del lado de ustedes, están dentro en el seno del gobierno o sencillamente están en un estado de bienestar tan grande que no les permite ver ninguna de las cosas por las cuales se puede criticar su gobierno. Al Partido de la Liberación Dominicana seguirle diciendo lo mismo, saquen sus mejores hombres y mujeres a hacer oposición, una oposición constructiva, una oposición colaborativa. Saque esos hombres y mujeres que pueden dar la vuelta en redondo y que puedan soportar los embates también de la defensa del gobierno que van a ser los correligionarios de ellos. Porque esa tensión es la tensión de la democracia. Ese disenso con convivencia es lo que señala un régimen democrático. Siempre va a haber gente en un lugar y en otro, siempre y cuando usted no se coloque en un lugar y en otro solamente por sus sentimientos partidarios. Cuando usted entienda que la racionalidad la tiene que colocar en un lugar o en otro, usted se coloca y sencillamente eso. Pero no es posible que se entienda que hay que callar
y que los otros tienen simplemente que aplaudir, porque dentro del seno de su propio gobierno, si hay políticos formados, también van a haber críticas, que deben de vertirla hacia adentro, sí, porque usted no puede ser gobierno y estar atacando al mismo gobierno del que sirve y del que forma parte, pero las críticas son necesarias, no solamente para limitar al poder por el poder, sino a limitar el poder en sus excesos, porque el poder tiende a ser exceso. Es parte del ejercicio y de la dinámica de poseer y de controlar los estamentos de poder. Seguirán hablando, doña Milagro, seguirán hablando todos aquellos que tengan la moralidad suficiente para levantar su voz. Y seguirán callando otros que, aunque su conciencia le diga que deban hablar, sus intereses no se lo permiten. Esa es parte de la democracia. Hagamos oposición constructiva. Y desde el poder entendamos que ya no son oposición, que son gobiernos, y en ese sentir de ser gobierno tienen que disentir y convivir con las críticas y satisfacer los reclamos de la sociedad.